Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de ejemplos relacionados con objetos en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a tomar en realidad algunos casos relacionados con un balancín, también conocido como columpio, donde tenemos dos masas distintas apoyadas en distancias distintas con respecto al punto de apoyo o fulcro. Sí, estamos suponiendo que un padre y su hija están en un balancín y bueno, vamos a plantear varias preguntas relacionadas con esto. Muy bien, entonces el ejemplo dice lo siguiente. Un balancín que consiste en una tabla uniforme de masa m y longitud L. Con longitud L nos referimos a la longitud de todo el balancín. Y bueno, yo sé que muchas veces los balancines o columpios suelen ser de metal, pero algunos también tienen una tabla como soporte. Soporta en reposo, esto es importante, en reposo, ya que, bueno, son los ejemplos que estamos considerando, a un padre y su hija. Vamos a llamar a la masa del padre MP y a la masa de la hija MH, respectivamente, ¿no? Entonces, el punto de soporte, también llamado fulcro, está bajo el centro de gravedad de la tabla. Bien, aquí nada más cierro un paréntesis. El padre está a distancia nosotros aquí tenemos la distancia de nuestro fulcro, ¿sí? Y la hija está a una distancia que corresponde a la longitud del balancín dividida entre 2, o sea, la mitad de la longitud del balancín. Bien, entonces el problema nos pide lo siguiente: determine la magnitud de la fuerza hacia arriba, a la cual nosotros vamos a llamar N, ¿sí? Ejercida por el soporte en la tabla, es decir, nuestro fulcro. Bien, entonces, para dar respuesta a este ejemplo, definimos la dirección hacia arriba, ¿sí? Como la dirección positiva para la coordenada Y, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí el eje X, el eje Y y vamos a definir la dirección hacia arriba como esta dirección. Muy bien, entonces vamos a sustituir las fuerzas en la siguiente ecuación. Vamos a tener N menos la masa del padre por la gravedad. Recuerden que N corresponde a la magnitud de la fuerza hacia arriba N. Entonces aquí nada más consideramos esta magnitud, lo cual por supuesto es únicamente un escalar y no un vector. Insisto, el vector tiene dos componentes, dirección y magnitud. Entonces tenemos la magnitud de nuestro vector n menos la masa del padre por nuestra constante de aceleración gravitatoria, por la gravedad, menos la masa de la hija por la gravedad, menos la masa que corresponde a la tabla por la gravedad, todas igualadas con cero. Entonces vamos a despejar la magnitud de nuestro vector n. Con eso tenemos que la magnitud, la dirección la conocemos, pero porque es un vector que apunta hacia arriba, entonces la magnitud es simplemente despejar n de esta igualdad. Esto quiere decir que n es igual a la masa del padre por la gravedad, más la masa de la hija por la gravedad, más la masa de la tabla por la gravedad. ¿De acuerdo? El siguiente ejemplo dice: determine dónde debería sentarse el padre para balancear el sistema en reposo. Esta es una pregunta que seguido se presenta también en básculas de contrapeso. Son básculas más básicas, pero siguen en uso el día de hoy. Entonces, vamos a determinar dónde debería sentarse el padre para balancear este sistema, ¿de acuerdo? Entonces, si se elige un eje de rotación perpendicular al plano que pasa por el centro de gravedad de la tabla, los torques producidos por N, y la fuerza gravitacional en la tabla cerca del eje es cero. Bien, entonces lo que hacemos es sustituir las expresiones para el torque en la tabla debido a la fuerza que ejercen el padre y la hija. Bien, entonces, ¿esto a qué corresponde? Esto no es más que la masa del padre por la gravedad,
¿sí? Esto por la distancia que tiene con respecto al fulcro, menos la masa de la hija por la gravedad, por la distancia que tiene con respecto al fulcro. En este caso es la longitud de la tabla entre 2 igual con 0. Bien, entonces ahora para que estén en equilibrio, es decir, para que estos, bueno, lo que vamos a hacer es despejar D, ¿sí? Para que esté en equilibrio, para que sea igual con 0, despejamos D de esta expresión, ¿sí? Esto es un proceso algebraico sencillo, entonces D es igual a la masa de la hija, al cociente de la masa de la hija entre la masa del padre, multiplicado por la longitud de la tabla dividido entre 2. Bien, y esta es la distancia a la cual se puede sentar el padre y va a permanecer el columpio en equilibrio. Columpio o balancín. Entonces, en el siguiente ejemplo, vamos a suponer que se elige otro punto a través del cual pasa el eje de rotación, ¿sí? Por ejemplo, suponga que el eje es perpendicular al plano y pasa a través de la localización del padre, ¿sí? Y la pregunta es, bueno, esto cambia los resultados obtenidos en los dos ejemplos que acabamos de mostrar. Y bien, la respuesta no cambia el resultado del primer ejemplo, ¿sí? Esto es cuestión de pensarlo un poquito. Y de hecho tampoco debería de cambiar el del segundo ejemplo si se elige un eje de rotación diferente al que la segunda condición de equilibrio requiere, para que el torque sea 0 alrededor de cualquier eje, el que tenemos aquí, de rotación. Entonces vamos a sustituir las expresiones para la tabla en la ecuación. Bien, entonces nosotros tenemos la magnitud del vector n por la distancia menos la masa de la tabla por la gravedad, esto por la distancia a la cual se encuentra el padre. Bien, esto le vamos a restar la masa, esto va a ser la masa por la distancia por la gravedad. Bien, entonces lo que vamos a tener aquí, nada más lo voy a poner un poquito más arriba para que no se confunda. Esto es masa por la distancia a la que se encuentra el padre por la gravedad, que esto se multiplica por la distancia a la cual se encuentra el padre, más la distancia a la cual se encuentra el padre del fulcro o punto de apoyo, más la distancia a la cual se encuentra la hija del fulcro o punto de apoyo, y esto lo igualamos con 0. Muy bien, entonces se tiene que la masa del padre más la masa de la hija más la masa de la tabla por la gravedad por la distancia menos la masa de la tabla por la gravedad por la distancia a la cual se encuentra el padre menos la masa de la hija por la gravedad, esto multiplicado por la distancia a la cual se encuentra el padre del punto de apoyo, más la distancia a la cual se encuentra la hija del punto de apoyo, es decir, la distancia de la longitud de la tabla entre 2, esto lo igualamos con 0. Bien, si nosotros despejamos esta expresión, lo que obtenemos es que esto es la masa del padre por la gravedad por la distancia a la cual se encuentra el padre, menos la masa del padre por la gravedad por la distancia a la cual se encuentra la hija del punto de apoyo. Esto es decir, la longitud de la tabla entre 2, lo igualamos con 0 y posteriormente despejamos la distancia, ¿sí? Porque nosotros queremos que esto esté en equilibrio, por eso lo igualamos con 0. Y bien, nosotros lo que obtenemos es que la distancia a la cual se debe sentar el padre es simplemente la masa de la hija entre la masa del padre por la longitud a la cual se encuentra la hija del fulcro, la cual es la longitud de la tabla dividido entre 2. Noten ustedes que este resultado es exactamente el resultado que nosotros obtuvimos del ejemplo pasado. Bien,
Y bien, eso responde este ejemplo. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.